Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Viri Macedas y esto es La Máquina del Tiempo. El día de hoy viajaremos muy al pasado para recordar algunas de las leyendas mexicanas que se hicieron muy famosas a lo largo de los años. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan en este viaje? En nuestra primera parada vamos a retroceder a siglo XVI para recordar la leyenda de María Ávila, el fantasma de la monja. Nos encontramos en el siglo XVI, por ahí más o menos del año 501, en Nueva España, en lo que hoy son las calles de Argentina y Guatemala del centro histórico de la Ciudad de México. Ahí vivían los hermanos Ávila, que se llamaban María, Daniel y Alfonso, los cuales tenían una muy buena posición social y una fortuna considerable. La hermana menor, María, era una jovencita muy bonita, pero muy ingenua. Todavía no conocía las maldades del mundo y consideraba que todas las personas eran dignas de su confianza. Así fue como conoció a Urrutia, un mestizo que provenía de una familia muy humilde. Él trabajaba para los Ávila desde hacía unos cuantos meses atrás y ya se había enamorado de la riqueza de los hermanos y de su buen estilo de vida. Como las aspiraciones de Urrutia estaban fuera de su alcance, se le hizo más fácil enamorar a la ingenua e inexperta de María. Ella era una dulce jovencita de buenos modales y muy bonita, pero también era muy impresionable. En menos de 2 semanas, María estaba completamente enamorada y dispuesta a hacer cualquier sacrificio por él. Los hermanos de María se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que ese matrimonio se llevara a cabo. También hay que recordar que en esta época, casarse con alguien que no era de tu condición social era completamente prohibido. Así que le prohibieron totalmente a Urrutia volver a ver a María. Al principio, él se negó y cómo no si le estaban quitando su minita de oro. Pero los hermanos le ofrecieron muchísimo dinero que él aceptó para marcharse. Él se fue sin ninguna explicación a María, quien cayó en una profunda depresión. Estuvo 2 años así, hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción, donde se la pasaba rezando y pidiendo por él. Un día no pudo más con el dolor y se ahorcó en un árbol de durazno en el patio del convento. Allí mismo fue enterrada y un mes después de su muerte, su fantasma empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento cuando alguna de las novicias o monjas se veía el rostro. Desde entonces se prohibió la salida a cualquiera de ellas al jardín cuando anocheciera. La leyenda cuenta que como no podía soportar estar sin su amado, ya muerta fue a buscarlo y lo mató para estar con él, aunque sea en el más allá. Actualmente puedes visitar el convento en la calle Belisario Domínguez número 5 en el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Ustedes se atreverían a ir? La verdad es que a mí sí me daría bastante miedito. Para esta parada vamos a viajar a Cadereyta de Montes al año 1890 y es ahí donde comienza la leyenda de la calle del jinete. Se cuenta que a lo largo de los años en esta calle, si cruzas por las primeras horas de la mañana, te puedes encontrar a un hombre de a caballo, que te pregunta que a dónde te diriges. Al voltear a ver al misterioso hombre, desaparece y por esos avistamientos, muchos la conocen como la calle del jinete. Pero también, dicha bóveda tiene una leyenda y cuenta que el 28 de octubre y el 31, si te toca pasar por las horas de la madrugada, puedes ver en el interior de la bóveda un ataúd con sus 4 cirios encendidos, como se rinde culto a un cuerpo que ha fallecido. En el año de 1953, Genaro, un rezadero de profesión proveniente del municipio de Amealco, ingresó a la bóveda del diablo. La noche del 30 de octubre de dicho año, los familiares de una persona que había fallecido llegaron a la casa de don Genaro, pidiendo sus servicios para que fuera a rezarle al cuerpo de su familiar.
Más tarde llegó don Genaro acompañado de su pequeño hijo de unos 10 años aproximadamente de edad a rezarle sus alabanzas y oraciones a la persona fallecida. Así pasaron horas y casi al amanecer dijo que iría a dejar a su hijo y regresaría a la hora de la sepultura. Se marchó como a las 5:30 de la mañana, caminando por la misteriosa calle de la Bóveda. Cuando llegó a mitad de la calle, observó que en el interior estaba una persona siendo velada, a lo que le dijo a su hijo que fueran a regalarle unas alabanzas a este cuerpo que se encontraba ahí. Él entró ahí a la bóveda, observó con la poca luz que proyectaban los cirios a las mujeres que acompañaban el cuerpo, pero lo raro fue que estaban cubiertas con sus rebozos en la cabeza y los hombres traían sombreros que no dejaban ver sus rostros. Él se hincó para comenzar a rezar. De su morralito sacó un libro de oraciones, su rosario y un pedazo de vela, el cual encendió con la luz de los cirios. Comenzó a rezar y las misteriosas mujeres y hombres respondían con una voz hueca. Él, sin dar mucha importancia, siguió rezando un par de minutos, y ya empezando el amanecer, se persinó y se despidió del cuerpo que estaba tendido. Tomó la mano de su hijo y salió de la bóveda con dirección a su casa. Más tarde, se dirigió a la casa del difunto para acompañarlo al cementerio como había acordado. De regreso al cementerio, comentó a los familiares que regresaría a su casa por la calle de la Bóveda para ver si se encontraba en el camino al otro difunto que estaban velando en la calle de la Bóveda. Luego de que él contara lo sucedido en la mañana, las personas del lugar lo llevaron hasta la bóveda para enseñarle que ésta se encontraba sellada. Él, con la voz cortada, dijo que en la mañana había estado ahí con su hijo y que había entrado a rezar unas alabanzas, que encendió su pedazo de vela con la lumbre de los cirios y que estaba sorprendido porque había personas que le habían respondido sus rezos. Las personas que lo acompañaron le dijeron que cuenta la leyenda que en la madrugada del 31 de octubre, al que le toca pasar por este lugar observa lo que él vio. Un difunto que dicen que cada año se aparece, ya que en este lugar espanta el diablo. Don Genaro falleció en el año de 1959 y hasta sus últimos días de vida, él contaba que le rezó a unas ánimas que lo más seguro es que eran ánimas errantes de la bóveda del diablo. Es momento de detenernos en 1942 para recordar la historia de la esposa bruja que hoy es leyenda, donde un hombre llamado Pedro se fue a vivir con su prometida originaria de Tecozautla, Hidalgo. Lo que él no sabía es que ella era una bruja. Todo marchaba sin problemas, pero a los pocos días Matilde se puso triste, por lo que sus suegros le preguntaron qué ocurría. Ella respondió que extrañaba demasiado a su familia. Los padres hablaron con Pedro y le dijeron que llevara a Matilde para ver a sus padres, cosa que hizo a los pocos días. Así pasaron los meses, hasta que un día una señora de avanzada edad le dijo a Pedro que a poco su futura esposa sería Matilde, la hija de la bruja del pueblo. Él se quedó pensando, así que decidió que la próxima vez que viera a doña Berta, la persona de la tercera edad que le hizo ese comentario, le preguntaría por qué lo dijo. Así que la siguiente vez que fueron al pueblo, él lo encaró y le preguntó por qué decía eso de su esposa. Lo que ella respondió es que su futura suegra era la bruja del pueblo y que ella tiene pacto con el señor de la noche. Al enterarse de eso, Pedro le puso sal en la cama a Matilde, lo que le ocasionó muchas quemaduras. Su madre, al enterarse de eso, se la llevó lejos de Cadereyta y cuenta la leyenda que desde ese día Matilde no salía de su casa más que para hacer sufrir a los hombres que se encontraba vagando en las noches para vengarse de Pedro. Se acabó la máquina hemos llegado al final de la máquina del tiempo, pero recuerda,
Hemos llegado al final de este viaje, pero recuerda que si te gustó este video, dale like y déjame tu comentario acá abajito sobre a qué otra época te gustaría que viajemos. Recuerda compartirlo para que muchas más personas se unan a estos viajes. Yo soy Viri Macedas. Bye bye.